de las angustias, que cada cual haga, o con sus angustias, cada cual haga lo que pueda o lo que quiera. Yo me pregunté mucho, me estuve preguntando bastante a lo largo de este tiempo, si querría un gobierno que se ocupe también de mis temores, de mis angustias o de mis ansiedades. Creo, como ya lo dije, que la aparición de cuadros de angustia en este contexto es paradójicamente signo de salubridad mental o espiritual. Sin embargo, hay cuadros psiquiátricos graves, creo, que reclaman mayor atención del Estado. Mis amigos y colegas psicólogos me dicen que en este momento no hay un programa que coordine la mitigación de este tipo de padecimientos, que con la cuarentena además exasperan. Pero el relegamiento de la salud mental no es reciente, sino que ya lleva mucho tiempo de desidia. Si no, no podemos explicarnos cómo un interno y un hospital psiquiátrico de la capital haya sido atacado y haya muerto por una jauría de perros salvajes. Es inexplicable. Me pregunto si un arte de gobernar, si sería deseable que un arte de gobernar tomara en cuenta estas dimensiones que Aristóteles relacionó con la buena vida, es decir, no con el bios, no con la preservación o la conservación de la vida biológica, sino con el bienestar o con la felicidad incluso. Ya me falta poquito. Releyendo hace muy poco la peste de Camus, me llamaron la atención dos palabras. Una es exilio y la otra es abstracción. Los habitantes de la ciudad, los que padecen la peste, viven su encierro como una especie de exilio, un exilio respecto de sí mismos, mientras que la mirada médica comporta una abstracción, y como toda abstracción, siempre implica una violencia sobre lo real, porque separa lo singular de lo común, lo cualitativo de lo cuantitativo. Pienso, para terminar, que quizá articulando el arte de gobernar con otros paradigmas que pongan en juego la creatividad u otras formas de sabiduría, u otras formas de amor, me atrevo a usar esa palabra, se podrían canalizar mejor esas pasiones tristes, como las llamaría Spinoza, que afloran por todas partes, que observo con preocupación desde el inicio de este evento, que se traduce en sospechas sobre la peligrosidad de los otros, esa propensión a la denuncia, al punitivismo, porque digo, esas pasiones tristes son el caldo de cultivo de las derechas. Las derechas canalizan a través de mensajes muy simples el resentimiento y la frustración, y lo hacen construyendo chivos expiatorios. Las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos, la gente o los habitantes de la villa en nuestro país, que son los que terminan siempre llevando la peor parte en todo esto, porque son los que soportan siempre los mayores padecimientos. Vuelvo a insistir para terminar que no estoy poniendo en tela de juicio ni la necesidad de la cuarentena, ni dudando de la profesionalidad de los médicos que asesoran a nuestros gobernantes, sino llamando la atención sobre los riesgos de pasar por alto otras dimensiones de la vida humana, cuyo cuidado, especialmente hoy, en este día, en el Ni Una Menos, se hace tan imperioso cuidar y custodiar. Bueno, gracias, eso es todo. Muchas gracias, Majo. Interesantísimo, nos has dejado con una
Nos has dejado angustiadas, pero eso está bien porque es un discurso que nos ha penetrado. Habla bien. Bueno, Nico, si te parece, podés arrancar y yo me silencio. Gracias. Muchísimas gracias a todos por la invitación. A Lorena, a Ezequiel, a José también que me convocaron. A María José también por los comentarios de recién. Me parece que hay algunas cuestiones que yo puedo dialogar con lo que ella estaba planteando. Básicamente, lo que, digamos, en función de la convocatoria de ustedes, yo lo que había pensado era, digamos, yo le había puesto un título, algo así como saberes médicos expertos, no expertos y sentido común, como para tirar algunos conceptos que me parecía que eran interesantes traer a la mesa de la discusión. Digamos, y está además aclarado, digamos, que yo no soy un especialista en saberes expertos ni siquiera en historia de la medicina, ni en sociología, ni antropología de lo médico en sí, pero sí, digamos, desde hace algún tiempo yo vengo trabajando, en general trabajo sobre temas que tienen que ver con religión, con creencias, y hay algunas cuestiones que cruzan el fenómeno de lo religioso, el fenómeno de la creencia en un sentido más amplio con algunas dimensiones de los saberes expertos. Y tal vez lo que yo quería decir acá tenía que ver con ese cruce entre esas preocupaciones mías y cómo yo veo eso dentro de este contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces, si quieren, el problema, como yo lo estoy pensando un poco, es un poco estas relaciones entre los saberes expertos, particularmente la medicina o este discurso que surgió en lo que planteaba María José recién y que planteó Lorena hace un ratito, que es, digamos, esa fuerza, esa potencia del sanitarismo argentino y cómo adquiere una fuerte legitimidad en los últimos meses en sus funciones políticas, digamos, ¿no? Pero mucho más allá del sanitarismo, ¿no? Entonces, un poco esa dimensión, esa relación entre los saberes expertos, otros saberes que no son necesariamente expertos ni son necesariamente científicos, y el problema público, digamos, cómo se construyen y cómo circulan problemas públicos en base a esas articulaciones. Entonces, básicamente mi pregunta tenía que ver con algo que planteó María José recién, que es cómo aparecen estos otros saberes más profanos, estos otros saberes no expertos en esas relaciones, digamos. Partiendo de una idea que ya la anticipo desde el principio, digamos que por ahí va a ser algo a lo que por ahí quería llegar, que es que los conocimientos no expertos son tan fundamentales como los conocimientos expertos para producir legitimidad de la ciencia, digamos. Esa sería un poco la idea, no solamente legitimidad de la ciencia, sino también la posibilidad de producir gubernamentabilidad. O sea, no solamente son importantes los saberes legítimos o legitimados del saber experto, sino también los modos en que esos saberes circulan cotidianamente y cómo se articulan con otros saberes, los saberes de la religión, los saberes de las terapias alternativas, por ejemplo, en este contexto, los saberes de la política, tanto de izquierda como de derecha, digamos. Un poco sería a lo que yo quería apuntar. Entonces, en función de eso, yo subrayé 4 puntos o 4 aspectos que me parecían interesantes. El primer punto es lo que me parece a mí es una cierta inestabilidad del saber médico frente a la pandemia, una cierta, digamos, oscilación que va en contra de nuestro sentido común de la ciencia como y en este caso de la medicina como un saber puro sobre una naturaleza estática y una verdad general, digamos, sino hay una cierta oscilación, una cierta evidencia de la dimensión construida, o una dimensión de lo construido de este saber. El segundo punto es las controversias en torno a las ideas de salud, que tocan un poco lo que planteaba María José recién, sobre qué definiciones de salud aparecen ahí, son definiciones más biomédicas, fisicalistas, naturalistas, aparecen otros saberes como los saberes vinculados a la dimensión psicológica, a la dimensión de lo social. ¿Qué disputas en torno a la salud se dan en este caso? El tercer punto, que es ya van a decir, todos estos puntos voy a hablar, voy a estar 1 hora, digamos, pero no, voy a ser breve. El tercer punto es el binarismo, digamos, entre lo que aparece como una tensión entre lo racional y lo irracional, digamos, ¿no? Que no solamente apareció en el espacio público del periodismo, sino apareció en un montón de cientistas sociales, me parece a mí también, que al menos por lo que yo vengo siguiendo de amigos y investigadores, etcétera, digamos, hubo como una oleada, digamos, de volvamos a ser objetivos porque las ciencias sociales
son demasiado constructivistas. Entonces, digamos, hay que volver a la objetividad. Entonces, ahí me parece que se armó viejas tensiones entre la idea de la racionalidad y lo irracional, las fake news, los antivacunas, digamos, ¿no? Todo un poco en el mismo temor contemporáneo a lo irracional. Y el último punto tiene que ver más concretamente con el problema de cómo se construye legitimidad política, ¿no? Que obviamente está vinculado a los otros, pero que me parece que es un punto importante, y cómo esa legitimidad política es diferencial en diferentes contextos latinoamericanos. Sobre todo lo que yo por ahí sigo más en los últimos años, que es el caso brasilero y el caso argentino, ¿no? Como en el caso argentino, esa sacralización que mencionaba María José recién del sanitarismo, tiene un peso político que, por ejemplo, en Brasil no tiene. Y eso, en principio, no digo que sea así, pero digo, tiene algo que ver con los diferentes procesos de secularización en cada uno de los países, ¿no? Digamos, la fuerza de modos de argumentación no científica a nivel cotidiano y a nivel público tiene una fuerza en Brasil, por razones que sería muy complicado reconstruir acá, digamos, pero en los últimos años, además, en función del bolsonarismo, etcétera, digamos, tienen un rol social que son muy distintos a los que tienen en Argentina. Entonces, obviamente, que todos estos criterios que yo voy a mencionar muy rápidamente son criterios que parten de la idea de que los saberes expertos de la medicina y de la epidemiología y los virólogos son fundamentales, digamos, para la gestión de la crisis del COVID, digamos, y tienen que ver con una idea del bienestar colectivo, digamos, ¿no? Por supuesto que eso no está puesto en duda, sino que mi idea sería, digamos, pensar un poco más desde la complejidad de estos saberes para ver cómo esto tiene que ver con algún tipo de gestión de la crisis pública que todo esto plantea. Entonces, en principio, el primer punto que yo mencioné recién, que es esta idea de la inestabilidad del propio saber médico, simplemente mencionar, digamos, unas notas que yo tomé en función de esto, que es cómo desde que empezó la epidemia hay una serie de consignas de protocolo que fueron cambiando, ¿no? Digamos, en principio, la distancia social. Menciono solo algunas que se me vinieron a la mente estos días pensando en la charla de hoy, pero uno podría sumarle un montón de otros criterios, digamos, ¿no? La distancia social, primero decían que no era importante, después fue importante 1,30 m, después fueron importantes 2 metros, 2,30 m. Había que usar barbijo, primero que sí, después que no. El tiempo de supervivencia del contagio del virus en la superficie, primero eran 2 días, después eran 5 horas, ahora salió la OMS diciendo que en realidad nunca se sabe. Digo, esos son tres ejemplos que por supuesto tienen que ver con la dimensión, absolutamente relativa, digamos, del descubrimiento en relación al COVID-19, digamos, y no tiene que ver para nada con la crítica a un modelo científico empírico, digamos, simplemente mostrar que buena parte de los criterios de verdad, digamos, que se aseveran son también inestables en un contexto tan particular como estamos viendo ahora. Y le sumaría a estos 3 ejemplos que dije recién, las políticas concretas del aislamiento social, ¿no? Digamos, todos los debates que hay en torno a, dejando de lado el ejemplo de Bolsonaro y Trump, digamos, que son los ejemplos, digamos, de negacionistas, absolutamente, complicados para discutir públicamente, pero sí tomando el ejemplo, por ejemplo, del Reino Unido al principio, o el caso de Suecia, o el caso incluso de la OMS, tomando el caso de Suecia como si fuese un ejemplo, digamos, a seguir para pensar la pospandemia, digamos, toda la política sobre el aislamiento social no fue uno y definitivo una vez, digamos, sino que fue oscilando y está siempre sujeto a negociaciones y a discusiones. No es el mismo caso, no es lo mismo el caso de Suecia, como dije recién, como en España, como en Alemania, como en México, como en Argentina, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, en Argentina, si yo no recuerdo mal, digamos, apenas empezó la pandemia, o unas pocas semanas antes, el propio ministro de Salud había dicho que estaba mucho más preocupado justamente por el dengue que por el coronavirus, y eso cambió muy rápidamente en 2 semanas. Entonces, bien, ese sería el primer punto, digamos, la idea de una estabilidad del saber médico en sí mismo. Un segundo punto tiene que ver con esta definición de salud, que está, digamos, todo el tiempo siendo negociada. Me parece que ahí hay una cuestión interesante para pensar cómo aparece, yo, digamos, lo seguí un poco, cómo aparece la idea de la vacuna como una de salvación, como una dimensión que va a asegurar, digamos, la eliminación del virus y por lo tanto vamos a alcanzar el bienestar general simplemente por el descubrimiento de la vacuna. Digamos, esa es una especie de reduccionismo biologicista asociado a que la vacuna resuelve el problema. Y por ejemplo, en ese tipo de intervención no se discute hasta qué punto
la propia producción del virus, y no solamente de este virus, sino de todos los virus que aparecen en los últimos 10, 15 años, tienen que ver con una amenaza concreta, digamos, a un contexto social donde la biodiversidad es un problema, donde emergen virus que tienen que ver con el traspaso de las relaciones entre animales y personas. Digamos, hay toda una discusión ahí que excede la dimensión de la vacuna como una solución concreta, digamos, hay una concepción muy, muy particularista, digamos, del diagnóstico de otras dimensiones más ecológicas de la cuestión. La cuestión del contagio, por ejemplo, también, digamos, ¿no? La cuestión del contagio asociado simplemente a una cuestión estrictamente biológica, sin descuidar la dimensión, digamos, sin tener en cuenta la dimensión de una idea del bienestar más complejo, vinculado a lo psíquico, vinculado a las relaciones sociales, vinculado a las relaciones sociales, pienso en las relaciones sociales concretas del entorno, pero también a las estructuras, a las infraestructuras sociales de los diferentes accesos a la materialidad en contextos de clase diferenciados, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual tal vez podríamos agregarle el problema de los modos del morir, digamos, ¿no? Que fue un tema también que apareció en los últimos años, en las últimas semanas, sobre qué pasa con la gente que muere sola en estos contextos y cómo se piensa el problema de la muerte en un paradigma biomédico que está asociado a la idea del mantenimiento de la vida, ¿no? A un pensamiento, digamos, donde se pondera y se jerarquiza la cuestión de la vida. ¿Cómo se piensa la muerte en ese contexto? ¿Cómo se piensa la salud mental? ¿Cómo se piensa el bienestar en un sentido más amplio? Yo creo que hay todo un panorama, digamos, para los estudios del bienestar dentro de la antropología y la sociología, que es muy interesante para pensar estas cuestiones y que complejizan mucho la definición de salud estricta. El tercer punto, digamos, que era el punto que tenía que ver con la tensión entre los saberes racionales contra ese tipo de irracionalidad que nos rodea, y que está asociado al concepto de evidencia científica, ¿no? El concepto de evidencia como garantía última del saber racional, ¿no? Ahí hay una cuestión inicial, digamos, que me parecería interesante ya discutir, que es cómo se construye la evidencia, digamos. Ya la sociología y la antropología desde hace mucho nos enseñan que la evidencia se construye socialmente, y que eso no quiere decir que seamos irracionalistas al decir eso, sino que justamente sociólogos y antropólogos tenemos que estudiar los diferentes modos de construir evidencia, y que cada racionalidad, siguiendo Max Weber y a toda la historia del siglo XX de las ciencias sociales, la racionalidad se construye en diferentes modos de evidencia. No es que hay una evidencia y después irracionalismo, sino que hay diferentes racionalidades con diferentes estrategias y modos de construir evidencia. Eso abre todo un panorama interesante para pensar esas cuestiones. Sobre todo, me parece a mí, digamos, eso es todo un tema en sí mismo, que sería complejo meternos ahora porque implicaría cuestiones más epistemológicas sobre cuáles son las funciones de la antropología, la sociología, o la historia, o lo que fuere, sobre ese tipo de análisis. Pero sí me gustaría diferenciar dos fenómenos que me parecen interesantes para pensar ahí. El tema de los fundamentalismos religiosos, o diferentes tipos de fundamentalismo ideológico, y otros modos de creencia, digamos, o de racionalidades otras, que conviven perfectamente en una lógica plural con el modelo científico. Y digo, ahí me parece interesante hacer esa diferenciación, porque buena parte de la dimensión, digamos, de las prácticas vinculadas a, por ejemplo, pienso en las iglesias evangélicas, pienso en diferentes tipos de catolicismo, pienso, por ejemplo, en los fenómenos del estilo de la espiritualidades tipo New Age, que son tan comunes, digamos, están tan difundidos en la población en Argentina y en América Latina, como esos discursos no siempre implican fundamentalismos anticientíficos, sino que en la mayoría de los casos suponen la convivencia de ese tipo de saberes con los saberes científicos, y las personas tienden a hacer usos paralelos, a hacer usos combinados de diferentes estrategias y de diferentes racionalidades, sin que eso entre en contradicción. Yo ahí, digamos, recortaría específicamente los fundamentalismos ideológicos más neoliberales, más de centro derecha, o directamente de las derechas, digamos, antivacunas, o al estilo Chinda Brandolino en la Argentina, ¿no? Ese tipo de intervenciones absolutamente paranoicas y conservadoras, o ciertos fundamentalismos cristianos en Brasil y también en la Argentina en menor medida, digamos, y todas las paranoias anti-OMS o anti-5G y ese tipo de cuestiones que me parece que es interesante pensar en su propia racionalidad, digamos, no decir que son irracionales, sino pensarlas en su racionalidad. El tercer punto, y ya cerrando, digamos, tiene que ver con la dimensión política de todo esto. O sea, cómo, como decía al principio, este tipo de saberes no científicos son fundamentales para la construcción de la legitimidad. Yo creo que ahí hay toda una cuestión que en la Argentina, por lo menos, tiene mucho que ver con la sacralización de lo sanitario, digamos, los aplausos a los médicos y a los sanitaristas y a los
también incluidos enfermeras y especialistas de la salud a las 9 de la noche, que la gente hasta el día de hoy todavía sigue aplaudiendo. En los medios se puede ver hasta el día de hoy una idea muy fuerte de esa defensa del sanitarismo público. Y ahí me parece la diferencia fuerte con el caso brasilero, de cómo en Brasil justamente estos saberes más fundamentalistas tienen una presencia política mucho más grande y hay un nivel de increencia en la ciencia y en el sanitarismo mucho más fuerte, y a mí me parece interesante para pensar esas articulaciones en casos nacionales diferenciados, ¿no? El caso de Brasil y el caso de Argentina, de cómo aparecen estas cuestiones, me parece que hay un tema interesante. Y simplemente para cerrar, porque ya me parece que se están llegando los 15 minutos, retomando lo que decía al principio, a mí me parece en este contexto fundamental recuperar no solamente los estudios y las reflexiones críticas sobre los saberes médicos como saberes expertos, como saberes que tienen digamos, un espacio dominante en nuestras sociedades, sino también incluir la relación de esos saberes con los saberes políticos, con las creencias religiosas, con las prácticas terapéuticas alternativas, con diferentes saberes de sentido común, porque justamente, me parece a mí, en esa articulación hay un camino para poder pensar mejor los modos de pensar el bienestar como fenómeno colectivo, y también incluso desde el punto de vista estatal para pensar políticas mucho más sofisticadas de generar bienestar en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Bien, y justamente me parece que tiene que ver, incluso eso tiene que ver con las formas de construcción de legitimidad pública. O sea, la legitimidad pública no se construye en la oposición contra lo irracional, sino en la posibilidad de dialogar, de incluir y de interpelar a los otros modos de pensamiento, a los otros modos de pensar el bienestar, que de algún modo deberían estar incluidos o intersectados, me parece, por estos saberes del bienestar que sería bueno, digamos, pensemos más complejamente. Bueno, no quiero decir nada más por ahora y les agradezco a todos y charlaremos un ratito. Gracias, Nico. Muy interesante también, punzante el discurso para dejarnos con algunas preguntas cuando demos paso al diálogo y a las interrogantes, comentarios y demás que nos están llegando por Facebook, por YouTube, que ya estamos conectados, tuvimos algunos problemitas técnicos al inicio, y por Zoom, que creo que Ezequiel ve, porque yo Zoom no veo. Sí, ahora le damos la palabra a Ramón, si te parece, Ramón. Gracias por estar. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuando recibí esta invitación, intervenciones sociológicas en tiempos de COVID. Bueno, yo estoy en Paraguay, corazón de Sudamérica, isla sin mar, rodeado del Brasil, también un poco de Argentina. Brasil tengo 600.000 contagiados y más de 30.000 muertos por esta pandemia. Y Argentina, bueno, no está mucho mejor, pero no tanto. Entonces, nosotros sí estamos con indicadores así un poco sorprendentes. Tenemos hasta hoy, digamos, bueno, unos 1.000 contagios y, bueno, no muchos fallecidos. Ojalá se mantenga. Pero bueno, desde esta posición, ¿qué es lo que puedo hacer? Señalar aspectos que sean relevantes para la discusión desde esta experiencia, digamos, considerando qué cosas. Bueno, el paradigma médico, como verdad experimental, es el tema de nuestra ponencia, cómo entra en esto la medicina tradicional, su incidencia y la mirada sociológica propiamente a la pandemia. Y bueno, un punteo de problemas, como les decía. Aspectos que son relevantes para la discusión porque el tiempo no nos permite. Bueno, María José y Nico se refirieron ya, digamos, a rasgos importantes de este paradigma médico. ¿Cómo lo vemos desde acá? Bueno, que está asociado al desarrollo científico-tecnológico en ciencias naturales, que tiene su objeto bien diferenciado. No habla de sujetos, de objetos, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con las ciencias sociales. Son dos campos disciplinarios muy diferenciados en esa perspectiva. Y ahí está la medicina, ¿verdad? Que se focaliza en el cuerpo humano, concebida como materia. Una materia, como se dijo, sin espíritu, sin cultura, sin inserción en la estructura social, que es un poco nuestro tema. Sin inserción en la estructura social de la sociedad.
Y bueno, aunque parezca insólito, parecía que son las películas de terror, un brazo separado del cuerpo sigue siendo brazo, ¿verdad? Y acá, sin embargo, en la medicina moderna, primero se separa el cuerpo de lo humano y luego se estudian fragmentos del cuerpo, fragmentos así tan pequeños como sea posible. Bueno, ignora esta medicina hegemónica, digamos, las condiciones materiales de existencia del paciente y en esa medida desconoce las necesidades ligadas a esas situaciones. Bueno, en esa manera de ver la medicina, que puede considerarse reduccionista, no se considera ninguna teoría, ninguna proposición teórica que incorpore actores sociales y sus relaciones. Que no incorpore entonces actores sociales. Y en este caso, en el origen del COVID-19, en su desarrollo y en las consecuencias de epidemias y de pandemias. Bueno, eso sería grosso modo la forma que nosotros podríamos ver el paradigma médico. Claro, reconocemos que sin ellos no, bueno, las cosas pueden ser todavía más complicadas. Ahora, ¿cómo se expresa, cómo se manifiesta en Paraguay la preponderancia de los saberes médicos ante el caso de la COVID? Bueno, llegó imprevistamente y siguiendo recomendaciones de la OMS, se tomaron medidas. ¿Para qué? Para diagnosticar los casos, aplanar la curva de contagios, prevenirlos. Bueno, higiene personal, distancia social, cuarentena, control de fronteras, todo lo que conocemos. Bueno, ¿qué se hace entonces una vez identificadas las personas contaminadas? Se encara con ellas el tratamiento domiciliario, en aislamiento, salvo síntomas graves que requieran internación en centros hospitalarios. Estamos hablando de condiciones materiales de existencia y ahora ya aparece un hombre indiferenciado, digamos, un hombre abstracto. Y entonces solamente puede internarse cuando tengan síntomas graves. Y cuando se recuperan, entonces, aparentemente se asumen que no va a haber secuelas. Bueno, eso naturalmente está abierto a la discusión. Bueno, entonces, todo esto incide, este encierro, reservar hospitales para el COVID-19 facilita bueno, mayor mortandad, digamos, en otras áreas. Ahora, por ejemplo, se nos aumentó la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque, bueno, los hospitales están básicamente orientados al COVID. Bueno, este protocolo se aplica a todos. Como dije, centrado en un nombre abstracto. Igual si tiene una vivienda con 5 o 6 ambientes y que no tenga ningún ambiente, digamos, que esté todo mezclado en un espacio muy reducido, ¿verdad? Que es lo que tenemos en los asentamientos con altos niveles de hacinamiento. Naturalmente, los cuidados para garantizar la salud, bueno, evitar los contagios y tal, minimizarlos. Entonces, las políticas, digamos, de control, y prácticas represivas. Y obviamente, el que no tiene espacios suficientes tiene más dificultades, digamos, para cumplir con estas recomendaciones de aislamiento social. Y bueno, son los sectores más castigados. No hoy solamente por las prácticas para evitar la contaminación, para minimizar el impacto de la pandemia, sino también son ya los más castigados, digamos, por la caída de ingresos, con una cuarentena que va a llevar ya 3 meses, ¿verdad? Y sobre todo son los que no solamente tienen caída de ingresos laborales, sino son los que van a cargar, digamos, con los costos de esta pandemia. En nuestro caso, una economía pequeña, bueno, serían, no sé, $2.500 hasta hoy, ¿verdad? De nuevos préstamos. Entonces, ¿quién va a pagar? Nosotros no pagamos impuestos, acá los empresarios no pagan impuestos, porque queremos el desarrollo y todo eso es lo que conocemos, ¿verdad?
Entonces, ahora mismo con estos protocolos, evidentemente, si no tengo espacio para la sociabilidad, si no tengo un quincho para invitar a mis amistades, me reúno en el bar, en la calle, ¿verdad? En estos barrios. Y naturalmente ahí son muy visibles y ahí llega la policía y se los lleva en estas sedes policiales donde sí están asignados y donde sí se van a facilitar los contagios, ¿verdad? Porque no van entonces a parar en estos lugares donde sí hay aglomeración. Entonces, estos son los despropósitos de esta medicina hegemónica, ¿verdad? Algunos despropósitos. Ahora, estamos hablando también de cómo entra en esta pandemia la medicina tradicional. Los protocolos que nosotros seguimos sigue tanto para la profilaxis como para el tratamiento, fármacos que son aprobados por el Ministerio de Salud, que son los recomendados por las grandes corporaciones farmacéuticas, que están básicamente en el norte global. Entonces, se considera que los medicamentos, digamos, de esta medicina científica excluyen, sacan de carrera a la medicina tradicional, que es la que está al alcance de la gente, que es la que utiliza la gente, ¿verdad? Y eso es importante ver, por lo menos hasta hoy, los niveles de contagio no han sido muy elevados, o sea, las profilaxis de esa medicina que utiliza la gente, porque en el hospital uno va cuando ya está con síntomas graves. Entonces, eso queda teóricamente excluido. Entonces, acá quería nomás señalar dos casos, ¿verdad? Para puntualizar las debilidades de esta postura epistemológica, ¿verdad? Un poco parroquial, el paradigma científico, que además lo natural se diferencia de lo social, en fin, que son dos campos diferentes. Entonces, el caso de una pluralidad epistemológica efectivamente aplicada, ¿verdad? En el caso de Paraguay, por la población que tiene su propio carril, que no tiene mucho que ver con los protocolos. Entonces, y el caso de China, donde sí creo que de alguna manera los profesionales sí necesitaban echar mano a soluciones que estaban disponibles. Y ahí la medicina tradicional milenaria tiene bastante fuerza. Yo creo que, bueno, se combinaron. Y hay estudios que muestran la alta incidencia, digamos, de esta medicina tradicional combinada con la medicina consagrada por la medicina científica occidental, por la medicina esta que estamos refiriendo. Entonces, yo creo que es importante mirar el caso chino, donde, bueno, sabemos que las calamidades no llegaron tan lejos. Entonces, se combinaron, esto es pluralismo epistemológico, no solamente los saberes científicos consagrados, combinados según los casos, según los diagnósticos combinados. ¿Para qué? Para la prevención, para la profilaxis, para el tratamiento y para la recuperación. Porque obviamente ahí asumen de que después de que los pulmones hayan quedado en situación lamentable, eso tiene secuelas y que tiene que ser tratada también, tienen que ser tratadas las secuelas. Entonces, este es un caso que yo traigo a la discusión de cómo se incorporan los saberes tradicionales. Bueno, el caso nuestro, el caso paraguayo. Entonces, ojalá nosotros no lleguemos a los extremos de otros países, pero hasta hoy día, hoy 3 de junio, ¿verdad? 1000 contagios y no llegamos a 2 decenas de fallecidos. Entonces, acá viene la medicina tradicional que trajina, que corre por su propio carril, que no tiene que ver con estos protocolos del ministerio. Es una suerte de, no sé, esquizofrenia, dos campos así yuxtapuestos parece. Pero bueno, así funciona, así funcionamos en la realidad. Bueno, en este caso, tenemos una planta, Santosilum chiloperone, o Tembetarijúa en guaraní, ¿verdad?, que tiene propiedades antivirales. Y todo el mundo está utilizando para profilaxis y cuando hay algún síntoma, con más razón, ¿verdad? Entonces, ahí se siguen los conocimientos tradicionales para, bueno,
para los preparados, cómo se extraen los principios activos, cómo se prepara y cómo se administra, cómo se los administra, ¿verdad? Eso es parte del conocimiento tradicional que se origina en los guaraní, ¿verdad? Y luego se incorpora en la cultura popular. Entonces, cuando yo pregunto en cualquier lugar qué les preocupa del COVID, cómo lo manejan, siempre sale el tema de el Tembetarenjú o el Santocilum chiloperones, una planta que nosotros tenemos acá. Ahora, lo último que yo quería referir, y acá viene la tiranía del tiempo, mirando desde la sociología la pandemia, ¿cuáles serían dimensiones relevantes? Mucho más allá de la enfermedad en sí y de la relación con los contaminados. Una mirada sociológica que incluiría, primero, el contexto en el que se da. Eso es un punto de partida. Se da en un contexto de crisis global. No es un dato aislado, no es un hecho aislado, ¿verdad? Ya sabemos, crisis global, ambiental, económica, política, ¿verdad? Bueno, esa entonces es una dimensión que no podemos ignorar. Y luego, los orígenes, por llamarlo de alguna manera, donde aparecen los perpetradores, aparecen los actores sociales, ¿verdad? Y ahí están las grandes corporaciones, los actores dominantes, ¿verdad? Donde están no solamente las farmacéuticas, están las vinculadas a la biotecnología, que están legitimando conocimiento científico y descalificando otras posturas. Entonces, hay varios mecanismos que no podemos traer a colación en este caso por el problema del tiempo, ¿verdad? Pero evidentemente que tienen sus formas de legitimidad de imponernos qué se investiga, cómo se investiga y, en fin, cuáles investigaciones pueden ser financiadas. Y bueno, hay 3 revistas científicas que son consagradas de máximo prestigio, que permiten el máximo puntaje, en fin. Entonces, una de ellas es Nature. Nature acaba de publicar, bueno, la última publicación, supongo, ¿verdad? Que con una serie de fórmulas sofisticadas, ¿verdad? Modelos de genómica. Bueno, lo cierto es que la pobreza se hereda. Es una cuestión hereditaria, es una cuestión genética, ¿verdad? Entonces, eso es Nature, lo máximo de lo máximo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, bueno, ¿cómo se proyecta esto? ¿Cómo se proyecta? Bueno, EPA, por poner un ejemplo nomás, EPA, Environmental Protection Agency, para estudiar la prolongación de licencias para el glifosato, trae una 15 científicos. 8 dicen no podemos dar, pero ya la discusión estuvo limitada, no podemos prolongar la patente, y dieron sus fundamentos. Y la discusión fue solamente si es cancerígeno o no es cancerígeno. Ya no entró ahí efectos en alteraciones neurológicas, deformaciones, eso ya no entró en la discusión. Bueno, pero como de 15 científicos, 8 dijeron que no puede ser, no puede prolongarse la licencia, entonces el director dice, bueno, lo que pasa es que no hubo unanimidad. Ese ya es un primer problema, dijo el director. Y segundo, que los artículos en los que se basan, los que objetan, fueron publicados en revistas que no son de máximo prestigio, ¿verdad? O sea, con ese criterio operan entonces las grandes corporaciones para imponer en fin, lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿verdad? Entonces, las revistas científicas. Bueno, esto se va a ir deteriorando seguramente. Y bueno, el otro tópico que nos interesa es cómo se desarrolla esta epidemia, digamos, con el liderazgo de esta medicina hegemónica, que es lo que estamos discutiendo, y sus consecuencias en los distintos sectores de la sociedad, ¿verdad? Y también interesa no solamente ver estos aspectos de los actores dominantes, también la construcción de alternativas. Y acá no hay objetos de investigación, sino sujetos. Están construyendo alternativas y están cuestionando este modelo, digamos, de exclusión que genera todos estos problemas. Y bueno,
en cuanto a lo que se insinuó, no se pudo ya desarrollar. Siempre pasan de los animales a los humanos, las últimas epidemias, las últimas pandemias y epidemias. Entonces, ahí tiene que ver la producción industrial, digamos, de aves, de cerdos, de lo que sea, ¿verdad? El mismo laboratorio, bueno, británico que patentó una cepa atenuada del último COVID, del anterior a este. Entonces, tenemos efectos colaterales del desarrollo científico-tecnológico que tenemos que también traer. Entonces, para terminar esto, ¿verdad? En estas discusiones tenemos que poner la mirada en los actores sociales, los que generan daño, que son los perpetradores en el lenguaje de los derechos humanos, y también los que sufren las consecuencias. Y ahí tenemos que meter a los que están resistiendo este modelo. Bueno, si no incorporamos esta discusión y si no damos visibilidad a este debate, podemos pensar que van a repetirse otras pandemias y con efectos que pueden ser todavía más mayores, más devastadores. Muchas gracias a ustedes. Eso es de Paraguay. Acá está. Gracias, un gusto tenerte. Bueno, empezamos por ahí, Ezequiel, con algún ping-pong de preguntas. Yo tengo algunas, pero me voy a reprimir por ahora para darle la palabra al público. Algunas culturas, ¿qué papel juega el mercado en eso? A veces extendemos la vida física a costa de muchas otras cosas. Luego, Víctor del Real dice, ¿qué fundamento de evidencia en un sentido de corroboración tridimensional con espíritu hobbesiano, comteano, cartesiano, hay para suponer que vivir entre frecuencias energéticas bajas, derivadas de la ansiedad, la angustia y la depresión, son canales sutiles de sobrevivencia en estos momentos? Y dejo una tercera. La pandemia trae nuevas preguntas. El tipo de aislamiento social presente en la pandemia no tiene la misma característica del aislamiento social en la teoría sociológica estadounidense, por ejemplo. Por otro lado, la necesidad de diferentes conocimientos y conocimientos científicos para pensar sobre los problemas derivados de la pandemia, salud, economía, social, etc., es esencial. ¿Son suficientes las herramientas analíticas que tenemos en sociología, ciencias sociales en general, para explicar la pandemia y sus procesos? ¿O también tenemos que buscar innovaciones analíticas para esto? Si quieren hacemos esta ronda, contestan y luego seguimos con las preguntas que están llegando, ¿sí? Bien. Bien, ¿quién se anima a...? Las preguntas también pueden ser excusas para decir cosas que uno tenía pensado y no llegó a decir. El periodismo ha enseñado que uno puede responder lo que no le preguntan. Bueno, perdón, si me permiten. Sí, dale, Ramón. Quería referirme al tipo de aislamiento social. Acá lo que nos dicen es que tenemos que, bueno, si uno tiene síntomas, aislamiento domiciliario. Bueno, ahí yo les planteé que eso plantea necesidad de espacio social, infraestructura social, no sé, repensar eso, pero no sobresimplificar diciendo aislamiento social en domicilio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve el tema de en la teoría social norteamericana? Bueno, lo que yo puedo decirles es que es el país la sociedad más rica, con riqueza más concentrada y con los efectos más devastadores de esta pandemia. Entonces, aunque miramos en términos relativos, en términos de volumen de población y tal, entonces evidentemente que no sé si ahí podemos centrarnos en qué ellos pueden darnos, porque estuvimos en eso mucho tiempo, ¿verdad? En esto que yo llamaba un pensamiento un poco parroquial, digamos, de esta comunidad científica anglosajona. Estamos en una sociedad en crisis, dijimos que esto es parte de una crisis global, también crisis de civilización, en fin. Entonces, eso es en cuanto al tipo de distanciamiento social. Y si aparecieran nuevas pandemias, tenemos que ver esa realidad, tenemos que referir a actores sociales, a sectores de la estructura social, a sus necesidades y a sus limitaciones, ¿verdad? Y también a sus posibilidades. Ahora, el tema de la otra pregunta, si son suficientes las herramientas analíticas con las que estamos más familiarizadas. Yo diría que, bueno, esta pandemia definitivamente es un cambio, hay un antes y un después. Y no podemos, nos plantean nuevos desafíos, ¿verdad? Y
Y sí, tenemos que elaborar nuevas herramientas teóricas, pero también metodológicas, y sobre todo el enfoque epistemológico de nuestro trabajo. Yo creo que los grupos de trabajo de Claxo están en esa búsqueda. Gracias. Gracias, Ramón. Majo. Sí, esta pregunta tal vez muy desafiante respecto de la sobrevaloración de la vida humana. Quizás no sé muy bien por dónde va, pero a mí me permite ir por un lado que me interesa bastante, que es lo del el especismo, ¿no? Es decir, el paradigma sanitarista sí implica una sobrevaloración de la vida en su dimensión humana, el humano como centro del mundo, y el especismo es precisamente expresión de los prejuicios respecto de otras especies, así como existe el racismo, ¿no? Hay otras perspectivas antropológicas, y creo que Nicolás en esto me puede ayudar mejor, que proponen otro tipo de relación entre las especies. Estoy pensando en las metafísicas caníbales de Vieiros de Castro, que proponen un multiculturalismo perspectivista, es decir, un mundo en el que concurren diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, el del animal, el del humano, que pueden entonces habitar un cosmos no tan centrado en la vida humana, ¿no? Y en sus jerarquías implícitas, sus exclusiones y todo lo demás. Sí, entonces entiendo, si va por este lado, entiendo que el paradigma sanitarista supone un humano en el centro, ¿no? Que podemos empezar pero es un paradigma del cual podemos empezar a corrernos si hay otros antropólogos pensando otros modelos. Tal vez las comunidades originarias parten de este multinaturalismo, porque no es un multiculturalismo, sino es un multinaturalismo. Hay que superar aún el multiculturalismo, es demasiado centrado en el alma, demasiado centrado en el humano. El multinaturalismo es concurrencia de perspectivas diferentes que incluyen el de las otras especies, como el que tienen los pueblos, algunos de los pueblos originarios, cuya sabiduría es importante rescatar quizás. Eso es todo. Bien, espero haber contestado. A Nicolás, paso un anuncio, que es que la charla va a quedar grabada o colgada, mejor dicho, en el canal de YouTube de Claxo, para quienes tuvieran un problema de conectividad, llegar un poquito más tarde o demás. Así que por ahí va a estar la charla completa disponible para que la puedan escuchar. Y también les quiero hacer llegar a los panelistas que nos llegan, además de preguntas, comentarios muy elogiosos a sus intervenciones, que luego también se los podemos hacer llegar. Nico, si querés, ahí te dejo, tenés que desmutearte vos. Dale, ahí me activé. Bueno, buenísimo, las preguntas. Agarro tres cosas que capté en el aire, digamos. Una, lo que acaba de plantear María José sobre la cuestión de, digamos, el aporte o un poco también lo que planteó Ramón en función de la medicina tradicional, me pareció, yo lo entendí en esa clave. Digamos, ahí hay algunos antropólogos que plantean, uno podría decir desde una posición moderna, cientificista, tecnicista, que son saberes que no tienen ninguna función en la sociedad contemporánea, moderna, tecnificada, digamos, pero algunos antropólogos, como lo que mencionaba recién María José, entre otros, plantean que esos conocimientos indígenas o cosmologías o ontologías, o como uno la quiera llamar, de sociedades no occidentales o de zonas del mundo popular, digamos, con conocimientos no cientificistas o no científicos, no son simplemente un ejemplo, sino que son un modelo a seguir, digamos, no necesita replicar toda la cosmología indígena en la sociedad contemporánea, porque eso sería imposible y sería ridículo, digamos, pero sí tomar elementos que nos permitan repensar algunas cuestiones vinculadas, como por ejemplo la relación entre animales y humanos, lo que planteaba María José recién,
o pensar la noción de la subjetividad en un sentido mucho más relacional que en el modelo dualista entre una mente y un cuerpo, como plantea un modelo médico hegemónico, digamos, ¿no? Eso como un primer punto en función de lo que sugería María José. Ahora, en función de las preguntas, me quedé con dos muy chiquitas. Una es la pregunta de uno de los auditores, ¿cómo se dice? Bueno, los espectadores, los que están ahí, digamos, del otro lado de las redes, que tenía que ver con este concepto de los canales sutiles, digamos. Yo lo que entiendo ahí es, digamos, su pregunta la traduzco a lo que yo entiendo, digamos. ¿Hasta qué punto estos saberes de las terapias alternativas, de estas sensibilidades New Age, nos pueden permitir combatir la pandemia? Bueno, yo diría que, en principio, lo mismo diría sobre ese mundo de las terapias alternativas que se podría pensar con el mundo de las sociedades indígenas, digamos, sin decir que son lo mismo, porque no tienen nada que ver. Pero, digamos, habría algunos elementos de esos saberes que podrían servirnos, concretamente le sirven a las personas en su vida cotidiana para pensar el bienestar en un sentido más complejo. Ahora, eso solo no nos permitiría afrontar la pandemia. O sea, necesitamos justamente de lo que estamos planteando acá, que es el problema de la complementariedad y el uso paralelo de recursos de bienestar que en la vida cotidiana para las personas funcionan, digamos. Y justamente la sociología y la antropología, o las ciencias sociales en general, han mostrado científicamente y con evidencia que lo que existe en la vida social es esa complementariedad y ese uso paralelo. Con lo cual, el reconocimiento de la diversidad es resultado del conocimiento científico de nuestras ciencias. Con lo cual, yo diría, digamos, deberíamos ser más científicos, asumiendo que lo que existe empíricamente no son todos evangélicos fundamentalistas o fascistas antivacuna, digamos, ¿no? Sino que en la vida cotidiana, ese es el ejemplo extremo, digamos, pero digo, esos conocimientos más religiosos o espirituales o alternativos o como fuéramos llamarlos, en realidad funcionan en convivencia con los saberes científicos y con las racionalidades modernas, digamos. Eso es un conocimiento que las ciencias sociales han aportado al bien común, que me parece que tenemos que visibilizar en este debate entre ciencia y racionalidades. Y justamente la pregunta que también tomaba es la que hacían sobre la cuestión hasta qué punto las ciencias sociales pueden innovar. Justamente, yo diría que va por ahí, digamos, la innovación va por, de las ciencias sociales, es atender más a estos mundos cotidianos, atender más a estas hibridaciones, atender a los espacios de interseccionalidad, atender digamos, a ir más allá de los dualismos, naturaleza-cultura, individuo-sociedad, pensar en todas esas complejidades, digamos. Me parece que ahí la innovación de las ciencias sociales le permite tener herramientas para captar mejor estos procesos. Me quedo ahí. Bien. Sumo... ¿Lore? ¿Querés decir? Dale, no, que vamos a otra ronda de preguntas, que Ezequiel seguro tiene para decirnos. Sí, sumo algunas más, un poco en línea con lo que venía diciendo Nico recién. Jimena Pesquero dice, me interpela, dados mis temas de investigación, la construcción de legitimidad política y su vínculo con la tensión entre saberes expertos y contraexpertos que desarrolló Nicolás. ¿Cuál es el aporte de la sociología política y del conocimiento? ¿Cuál es un posicionamiento posible frente a qué expertos se convocan o no para abordar este hecho social total? En la misma línea, Jorge Eisenschlas pregunta o dice si la construcción de legitimidad y gobernabilidad no podría verse aún más comprometida si se explicita que la agencia no se basa primordialmente en la ciencia médica hegemónica. Digamos, un poco en línea con lo que venían diciendo. Luego sumo una de Santiago. A partir de las exposiciones se podría pensar que la pandemia expone contradicciones sociales preexistentes. ¿Se puede reducir este fenómeno complejo a un instrumento unilateral como la vacuna? También en línea con lo que venían diciendo. Me quedo ahí y luego seguimos sumando cualquier cosa. Ramón, ¿vos querés decir algo? Bueno, que exponen contradicciones sociales esta pandemia, claro, afloran, se magnifican, en fin, y nos muestra que justamente los caminos que podríamos andar y lo que tendríamos que desechar. Obviamente la vacuna es un componente que no se puede desechar. Nosotros no vamos a pasar hablando de los antivacunas, me imagino, pero obviamente es un componente, es una parte, ¿verdad?,
y en qué contexto se da esto, cuáles son sus orígenes. Eso es lo que tenemos que considerar para que la vacuna tenga algún impacto, ¿verdad? Y claro que van a volver a mutar siguiendo la trayectoria que estamos siguiendo. Eso es lo que yo le expreso a Santiago, ¿verdad? Y el tema, bueno, la gobernabilidad, dejo a Nicolás. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Dale, Nico. Aprovecho el paso. A ver, yo tomo un poco esta idea de digamos, estoy de acuerdo con Ramón lo que planteó recién sobre la cuestión de la vacuna, digamos, yo creo que lo mencioné muy rápidamente, como la discusión, digamos, puramente biologicista o técnica de que la vacuna sería la salvación al problema de la pandemia, digamos, parece que ese es el problema, ¿no? Como asumir que es una cuestión puramente infecciosa, que el virus es estrictamente una cuestión puramente biológica, ¿no? Ahora, nadie podría estar en contra de ninguna vacuna, bueno, digamos, en principio, digamos, ¿no? Como de ese tipo de cuestiones. Yo creo que, insisto, la cuestión es pensar en la complejidad y en la multiplicidad y no en las exclusiones de eso, ¿no? Y respecto al tema de los expertos que se convocan, yo creo que tiene que ver con este tipo de cuestiones. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, porque tampoco lo he pensado ni lo estoy siguiendo, porque no me gustaría tampoco decir algo que no es así, pero por un lado es cierto que en la Argentina, por lo menos, el mundo de los expertos ha sido el más visible, este mundo de, digamos, los epidemiólogos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, si uno mirase con más detenimiento ese proceso, yo estoy seguro que en el mundo de la salud pública en la Argentina, los profesionales de la salud no son estrictamente médicos, digamos, ¿no? Y hay una tradición importante donde hay también psicólogos y digamos, el modo en que se piensa en la salud pública no siempre ha sido el modelo si bien hay una preeminencia del mundo biomédico, hay una cierta complejidad también ahí, que habría que pensar cómo está funcionando ahora en las decisiones de la pandemia. Uno en principio tendería a ver esta cuestión de que la decisión es la decisión de la vida, digamos, porque básicamente el virus produce una situación, hay un dilema que tiene que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Entonces ahí el modelo del experto, del médico que puede trabajar sobre eso, me parece que evidentemente va a ser el más importante. Habría que ver cómo se conjugan esos saberes y esas experiencias. A mí me gustaría, por ejemplo, ver un trabajo así empírico sobre cómo funcionan esos saberes en el Ministerio de Salud hoy, por ejemplo, si alguien alguna vez hiciese eso. Por eso, digo, habría que pensarlo. Sumo una más. De Mónica, en la disertación se habló de formas más creativas de gestionar la pandemia, más allá del confinamiento social. Me interesa que se profundice en esto y si se pudiera evaluar cuáles serían las consecuencias latentes de ello. Otra persona pregunta qué rol puede tener una disciplina como la comunicación social en el contexto de la pandemia. Y bueno, corto aquí y veo si recopilo alguna más. Sí, pensaba que tal vez José quería decir algo que se ha mantenido tan en silencio. Bueno, José, seguramente tenés algo para aportar, decir y comentar. Sí, en realidad sí, se me ocurrieron muchas cosas y tenía como anotado varias cuestiones para entablar una conversación con lo que decían un poco en línea con los tres, pero podría ser como súper largo, entonces como algunas cuestiones como puntuales nada más. Me parece que a lo largo de las tres intervenciones, en Ramón por ahí se nota un poco menos, porque por el modo en que desde Paraguay él está pensando esa disociación también entre paradigma médico y como mucho más explícito, el punto en el cual nosotros queríamos como colocar la discusión acerca de que efectivamente aparece como una especie de, voy a decir una palabra de manera brutal, una especie de leviatán con un poder omnímodo, la idea de que los médicos vienen a resolver o tienen la palabra legítima y por ahí pasa la verdad. Y
el modo en que tanto Nico como Majo lo pusieron, más allá de cuestionarlo, da cuenta de eso, me parece, un poco, ¿no? Y ahí yo pensaba, dicen que no se escucha. Voy a Ahora tratar de gritar un poco más. no, ahora se escucha un Ahí, poco mejor, perdón, en al el chat dicen principio. que no se escucha, voy a tratar de gritar un poco más. Y ahí yo en ese punto pensaba también, para el caso de Argentina, que es el que Nico y Majo conocen más, igual que nosotros, ¿cuánto tiene de importancia, cuánto está jugando, cuánto puede jugar la idea de ciudades como Buenos Aires y Rosario, Córdoba, las grandes ciudades, digo, que se autorrepresentan como ciudades blancas de clase media, que son aspiracionales a parecerse a Europa y qué sé yo, con el respeto que tiene, con esa legitimidad que le otorga a la palabra de los médicos. ¿Cómo hay ahí? Me parece que se encuentran por un lado, un discurso que está legitimado desde el Estado, no cosa no menor, por más que el Estado esté hecho pelota y todo lo que podamos decir, una cosa no menor, o sea, un Estado que todavía tiene en Argentina una capacidad muy importante, no digo de moldear a la sociedad, pero sí de beneficiarlo o hacerle daño, si querés, para hacerlo más rápido. Eso es un pilar fundamental, pero el otro es me parece una sociedad que tiene ciertas características que se encuentran con ese paradigma médico y efectivamente de alguna manera hay como ciertas, vamos a decir así, afinidades selectivas. Mucha gente deposita en los médicos la idea del saber legítimo porque tiene que ver con cómo construye tu identidad de blanco, clase media, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, me parece que, porque un poco lo digo en referencia a una cosa que le cuento a los demás, que decía Lore, que es muy interesante, como una sociedad que vive en la anomia permanente, que tiende a ser anómica, que tiende a ser rebelde, aparece escuchando a los médicos y dándole... Ahora eso está complicado porque ya llevamos 70 y pico de días, pero efectivamente fue muy eficaz. Bueno, entonces me parece que esa eficacia tiene que ver con ciertas poblaciones, ciertos fragmentos de poblaciones que están ahí de alguna manera conectan como dos cosas que se encuentran, ¿se entiende? En ese sentido yo que hay como afinidades selectivas. Me parece que encontró un interlocutor válido en ese lugar, porque los tres mostraron bien que efectivamente hay un montón de objeciones que se le puede hacer y sin embargo, ahí están, ¿no? Mañana van a aparecer y están todos los días con el presidente. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, me parece que hay dos cosas que se encuentran en ese sentido. Sí, una cuestión que sumo a lo que dice José, para no quedarme con las ganas de decir algo, en este discurso, ¿no? Bien urbano, blanco, clasista, diría, ¿no? Claramente, en torno a un discurso estatal, a una discursividad estatal, que bueno, que sin embargo ha sido muy eficaz, e inclusive ha sido muy eficaz la idea de que, digamos, que empalmó este discurso de los espantoso, ¿no? Pero bueno, que funciona, que es el gobierno de los científicos, ¿no? Digamos que Alberto llega un poco con ese discurso de los científicos, estoy rodeado de científicos, y justo se amalgamó con lo de la pandemia, ¿no? Y de los científicos a los expertos, digamos, a armar de eso una especie de plataforma política que ha resultado muy eficaz, que en ese sentido, digamos, son, digamos, atribuciones de la política que bueno, que está muy bien y que digamos, que bien por quien se ha podido dar cuenta de que eso era eficaz, se ha llevado adelante una crisis con legitimidad social, digamos, de hecho,
el presidente ha redoblado o ha triplicado, bueno, tiene altos niveles de legitimidad social, por lo menos lo tenía hasta hace muy poco, no se cuestionaba nada de esa autoridad estatal. Esto también, ¿no? Esa reminiscencia también a un discurso, no quiero poner, pero casi mitológico, la fundación del Estado-Nación argentino, ¿no? Europeo, blanco, científico, racional, ¿no? Casi que podría administrar las almas negras, turbias, originales y demás. Pero bueno, yo sinceramente creía absolutamente en crisis, o sea, creía que ese discurso de racionalidad médica y científica, el gobierno científico, los expertos, era una risa, digamos, pero bueno, resultó tener niveles de eficacia social, eso quiero decir, muy fuertes. Y bueno, nada, dejo planteado esto que no deja de sorprenderme como fenómeno social de la pandemia. Lore, ahí con respecto a eso, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Porque cuando se habla del gobierno de los científicos, fíjate vos que en realidad los científicos que suelen estar representados son los científicos de las ciencias duras, ¿no? La matemática, la física o las ciencias, en este caso la medicina, que no es una ciencia dura, no sabría cómo decirlo, también es una ciencia social, pero no están representadas las otras ciencias. Acá poco se ha convocado, estimo yo, a los antropólogos, cuánto se ha convocado a los sociólogos, a los filósofos, mucho menos. Digo, cuando se habla de tener algo más de creatividad, digo, habilitar una pluralidad de perspectivas diferentes sobre un mismo fenómeno, porque esos diferentes puntos de vista le pueden aportar otros sesgos, otras miradas, otras soluciones. Y no hablo solamente del gobierno, también los canales de comunicación, el periodismo. Es decir, cada día somos atormentados por las cifras de vivos y muertos, de enfermos y no enfermos, y prácticamente no se habla de otra cosa. Si se habla de números, de estadísticas, se hace un corte, como si no hubiera grises o matices en el medio. Casi no se convocan, no hablan psicólogos, no hablan otras voces que podrían traer incluso hasta un cierto alivio, que podrían abrir, digo, otras dimensiones. Esta pluralidad no se ve, vamos a decir la verdad. La ciencia parece ser la ciencia médica, la ciencia matemática. Pensemos que los gurúes siempre de nuestros gobiernos, me acuerdo en Favaloro, ¿no? Ha sido Favaloro, Paenza y ahora el doctor Kahn. Son como, ¿no? Y en algún otro tiempo incluso pareciera que estos especialistas podrían hablar de todo. Por suerte el doctor Kahn no habla de todo, habla de la que sabe, porque en otro momento el doctor Favaloro, excelentísimo en su especialidad, parecía que podía hablar de política, ¿no? Se lo interrogaba de respecto de todos otros saberes que no eran de su competencia. En fin, cuando se habla de creatividad creo que tiene que ver con esto, con invocar otras voces, que se escuchen también otras miradas, ¿no? Para hacer todo esto un poco menos, que tenga un poco más de grises. Sí, sin embargo voy a decir, disculpen que vuelvo a tener la palabra. Sí, sin embargo, no está lleno el gobierno de sociólogos científicos, por ejemplo, de antropólogos. No, sí, pero es eso. Digamos, cuando Albert, bueno, cuando llega el nuevo gobierno y muestra su gabinete, dice el gobierno de los científicos, también aludía a otras ciencias. Sin embargo, cuando llega la epidemia, esas ciencias son borradas o no tienen voz, ¿sí? Y el comité de los expertos es el comité de los médicos y sus derivaciones, ¿no? Pero sin embargo, digamos, parte de su legitimidad política al armar el gabinete se basó en que era un gobierno de los científicos, y en los científicos está lleno de, digamos, de diversas ramas de las ciencias sociales, por decir en un sentido amplio, que, bueno, después han perdido un poco de, por lo menos de voz pública, no sé qué otra voz tendrán.
Nico, seguro que les... Ahí activo mi coso. Sí, yo también pensaba un poco en esa clave, Lorena, de que vos estabas planteando. Ahí, por eso yo decía, habría que ver bien, digamos, cómo funcionan los espacios de decisión. Por otro lado, es cierto lo que dice María José, digamos, de que el círculo de expertos es de profesionales son epidemiólogos, digamos, ¿no? Pero ahí, digo, habría que pensarlo, habría que ver, hay como una serie de grises en esos puntos. Pero, digamos, en todo caso, podría decir también que, digo, algo de lo que planteaste vos o que planteó José también, a mí me parece que es interesante, más allá de la coyuntura actual, digamos, me parece clave eso, pero a mí me pareció interesante algo de lo que plantearon ustedes sobre hasta qué punto actualmente se reactivan narrativas dominantes de la Argentina, digamos, ¿no? Como, digo, la Argentina se consolidó en las primeras décadas del siglo XX en base al higienismo médico, ¿no? Digo, es muy fuerte eso, y tomando un poco lo que planteaba José, eso en Argentina nunca fue una cuestión estrictamente clasista, digamos. El valor del higienismo médico fue transclasista. Hasta el día de hoy, el valor del médico, digamos, tal vez a diferencia de otros contextos, no lo sé, digamos, pero en Argentina tiene el maestro y el médico, con la escuela pública, la escuela normal y el hospital, siguen funcionando como dispositivos de organización ideológica de los valores legítimos de la Argentina. Digamos, por eso hasta el día de hoy, digamos, se puede hablar mal de la educación pública, pueden destruirla con políticas del Banco Mundial, pero sigue resurgiendo hasta en las personas más conservadoras el momento donde, bueno, la educación pública. Sobre la salud pública, digamos, pueden hacer lo que, digamos, pueden destruir la salud pública, pero a nivel, al menos ideológico, y no solo a nivel ideológico, sigue persistiendo esto. Yo creo que ahí hay algo de lo que planteabas vos, Lorena, sobre esta mitología modernizadora del Estado argentino, que me parece interesante pensarlo en esa clave, hasta qué punto, digamos, hay una serie de teclas que se están activando y que justamente es lo que permite producir tanta legitimidad, digamos. A nivel ideológico, digamos, Alberto Fernández y todo digamos, el gobierno está digamos, tocando una beta de la configuración del Estado argentino clásico. Entonces, a mí me parece que hay un punto ahí. Y justamente esa modernización fue una modernización que excluyó a las otras racionalidades, fue una modernización que excluyó, que digamos, se pensó como blanca, como de clase media, como europea, digamos, toda la mitología organizadora de la nación argentina, fue también siempre una que excluyó a las racionalidades no científicas, digamos, ¿no? Por eso digo, es complejo, porque digo, introducir este debate sobre incluir las otras racionalidades nos pone en contra, digamos, de una gran mitología de la que todos somos un poco parte. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo también, una dificultad para pensar esto, sobre todo en el caso argentino, en el sentido de que si, digamos, estamos atravesados por una gran narrativa que justamente es la que le da esa legitimidad. Eso tiene más que ver con esta discusión más de problemas de legitimidad política, pero me parece que ahí hay toda una pista para pensar, digamos, todos los trabajos, sobre todo ahí es interesante la historia, ¿no? Digamos, toda la historia del higienismo, del principio del siglo, los trabajos de Diego Armus sobre esas cuestiones de las epidemias, pero también pienso en cómo en la década del 60 los trabajos sobre la psicología en la Argentina, sobre la psicologización, sobre el psicoanálisis, digo, porque también no es casual que en ahora en las últimas semanas, digamos, por un lado un discurso fuerte higienista médico, por decirlo de algún modo, que se reactualizó, pero también salieron todo el discurso psicologizante, el problema de la angustia, la pregunta de la periodista Alberto Fernández da cuenta de eso. Bueno, ¿qué hacemos con la gente que está deprimida? Esa es una pregunta muy local también, que tiene que ver con saberes muy legítimos a nivel público, que tienen que ver con la psicología, como un saber que no es un saber menor. Digo, ahí todas esas cuestiones son cosas, estoy diciendo esto medio enmarañado, porque me parece que son cosas que son interesantes para pensar todo esto. Sí, totalmente. La pregunta de la angustia, que es una pregunta, ayer escuché a un médico chaqueño, me decía, un poco, bueno, defendiendo, pero también dice, bueno, la pregunta sobre la angustia es una pregunta absolutamente porteña. Y en algún punto con esa, digamos, con esa especie de chicana federal, pero es cierto, digamos, ¿no? Esta reactualización de... Y ahí el presidente con poco tacto para leer la fuerza que tiene el psicoanálisis en las capas medias urbanas del país, diría, no ya diría porteñas, porque es mucho más amplio, pero ¿no? El peso que tiene ese paradigma y el uso de ese lenguaje, para nosotros es totalmente cotidiano y al mismo tiempo es muy, muy localista en el sentido muy argentino, ¿no? Esa verba, cualquiera de nosotros, digamos, maneja
3 o 4 conceptos del psicoanálisis, ¿no? Sin más, y eso no debe naturalizarse. Por eso, digamos, también esto que vos decís, yo creo que hay una disputa por otros saberes ahí, pero sin embargo, viste, podés ir al oculista, pero no podés ir al psicoanalista todavía. Entonces, hay como una batalla, pero algunos ganaron un poco más algunos kilómetros. Pero igual es interesante, digamos, y está por verse probablemente en la flexibilización que darán en los próximos días, oxigenación de la cuarentena, como dicen los medios de comunicación. Ramón, vamos a estar cerrando, por ahí vos querés decir algo acerca de también, yo he seguido un poco el caso paraguayo, que también se muestra como un éxito, junto con el argentino, de, digamos, los resultados que ha traído el aislamiento social, cómo se ha mantenido, la baja tasa de contagios y de mortalidad que ha tenido, y hay que ver Paraguay, no sé, acá se muestra mucho también en la televisión, y también esta especie de racionalidad estatal que volvió, ¿no? No que volvió, diría, pero que vuelve con ciertas prácticas de más control policial y otro tipo de cosas que también he escuchado en torno a los usos que hace el Estado sobre el control del aislamiento. Bueno, en realidad nosotros somos un poco atípicos en algunas cuestiones. Cuando estamos hablando de esta concepción de ciencias naturales, ajena completamente a las ciencias sociales, que no hay que mezclar las cosas, bueno, eso es lo que está, digamos, en nuestra academia. Y también cuando estamos hablando de saberes médicos, esto de focalizarse en un paciente abstracto, que da igual que tenga casa, que viva en un espacio extremadamente reducido, en hacinamiento, o que tenga una super residencia. Y en realidad acá por lo visto somos menos arrogantes, ¿verdad? Porque acá todos los días, todo el espacio de comunicación utilizan el ministro de Salud y los epidemiólogos. Y nos dicen siempre de que no se sabe dónde viene, no se sabe cómo va a evolucionar y que hay que cuidarse y bueno, las medidas estrictas de control. Y bueno, ¿cómo vamos a ser creativos? Bueno, entonces nosotros no estamos con esto de que nuestros científicos tienen mucho peso. Bueno, sí, los médicos tienen presencia decisiva, digamos, en definir las pautas, los pasos que hay que dar. En ese sentido, coincidimos. Pero que nuestro gobierno sea científico. Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Ciencias que es capturado por el empresariado y ellos dicen ciencias sociales, no, por favor. ¿Cómo me van a estudiar? Se bloqueó por 2 años la financiación de investigaciones porque los ojeros dijeron que no se puede hablar de ningún problema, solamente exaltar el modelo. O sea que no tenemos así un compromiso muy serio, digamos, con el desarrollo científico, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales. O sea, hablar del sociólogo, bueno, es hablar de una palabrota muy complicada. Ahora, ¿cómo ser creativo? Bueno, incorporar la diversidad de situaciones y bueno, si el hacinamiento es un problema para esa pandemia y para otras, bueno, encarar el hacinamiento, encarar un hábitat más saludable. Y bueno, si la crisis climática, el desequilibrio climático también tiene mucho que ver con esto, bueno, meter en la discusión y ver qué se puede hacer en ese campo, ¿verdad? De todos modos, esas son respuestas, meter la estructura social en la respuesta, ¿verdad? Y en este caso yo atribuyo a la medicina tradicional los logros que tenemos hasta ahora, que no tiene mucho que ver con los discursos oficiales, sino con lo que la gente hace en su vida cotidiana. Gracias mil. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Los saludo, les agradezco un montón. Le doy la palabra final a Ezequiel para que también los salude, a José si quiere decir algo más, y saludar a los panelistas, agradecerles porque sin la intervención de ustedes la actividad no existiría, el tiempo, la dedicación, las ganas de pensar y acompañarnos en esto que nos hemos propuesto. Así que muchísimas gracias.
Bueno, sí, una cosa muy cortita, agradecerles a todos, a Ramón, a Nico, a Majo, y también a Pablo y a Natalia por la hospitalidad y el servicio, y la gentileza que tuvieron para la puesta en escena. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, seguimos la próxima, no me quiero estirar más. Me parece que abrió una serie de problemas, de interrogantes que se pueden seguir justamente en la próxima charla, así que gracias de vuelta y nos quedaremos pensando. Una cosa que no quería olvidarme es que en el chat una pregunta que apareció es cómo conseguía, una persona preguntaba cómo conseguía los textos de María José. Así que eso para que digas, Majo, a ver cómo puede conseguir, quedó muy enganchada desde tu primera intervención, así que buenísimo. Y bueno, gracias a todos. ¿Tenés el micrófono cerrado? Después, Majo, las podemos poner en contacto, si te parece. Sí, sí, cómo no. Y yo, la verdad, querría saber cuál es la planta de Ramón, la planta milagrosa que tienen en Paraguay, que evidentemente queremos esa planta, Ramón. ¿No es cierto? Bien. Con muchísimo gusto voy a compartir con ustedes, porque realmente nosotros veníamos trabajando estos temas y un indígena me dijo cuáles son sus propiedades. Y bueno, pero en realidad la gente ya estaba usando, ya se había popularizado entonces. El Santucilum chiloperone, Tembetarenzú, y yo todos los días me dedico con eso. Ahí. Gracias. Bueno, quería agradecerles nuevamente a Ramón, a Nico y a Majo, también a Pablo y Natalia y Giovanni, que también está ahí. Por último, solamente para pasar el aviso, que este es un ciclo del grupo de trabajo, que la idea es que se mantenga durante todo el año. Tenemos la próxima reunión, encuentro confirmado para dentro de 2 semanas, el 17 de junio, ya les vamos a hacer llegar por las redes la información, pero se va a llamar Pandemia y Lazo Social, y van a participar Israel González Aguirre, de la Universidad de Guadalajara de México, Lucas Rubinich, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Rodrigo Toñol, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil. Así que también los esperamos dentro de 2 semanas a las 6 de la tarde, de hora Buenos Aires, por este mismo canal. Así que bueno, los Pablo, despedimos. ¿querés cerrar diciendo algo? No, simplemente agradecerles, felicitarles. Estaba escuchando, como ven, solamente tenía cámara apagada porque también hacía otras cosas mientras tanto y para no dispersar la, digamos, atención de los panelistas. Pero realmente fue muy interesante, fue muy bueno porque dieron perspectivas distintas, abordajes, digamos, distintos, diversos. También, bueno, experiencias de lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Argentina, bueno, alusiones a lo que sucede también en Brasil. En fin, creo que fue muy, pero muy completo y con diferentes perspectivas, abordajes, pero con unas preocupaciones comunes. Así que otra vez agradecerles, felicitarles y como dijo Ezequiel recién, nos encontramos nuevamente en 15 días por esta misma señal de Zoom y ya informaremos por los canales habituales cómo es inscripción, porque bueno, hay que volver a inscribirse, en fin, todas esas cosas hay que volver a hacerlas porque el enlace de Zoom va a ser otro, aunque sea la misma plataforma. ¿Sí? Así que gracias Lorena, Ezequiel, José, Nicolás, María José, Ramón, por supuesto. Ramón, muy bueno verte aunque sea a la distancia y al menos virtualmente. Y bueno, seguimos en contacto y a disposición, Claxo siempre a disposición cuando lo necesiten. Gracias.